toma el relevo. Bienvenidos un día más a Hot Tag. Yo soy Santiago Tomás y hoy volvemos después de una semana de vacaciones debido a que yo estuve en Alemania para hablar de Dark Side of the Ring. Vamos a empezar con el capítulo de la semana pasada y es un capítulo intenso, es un capítulo duro. Vamos a hablar de Magnum TA. Magnum TA, el que era el gran rival de Hulk Hogan, el que parecía que iba a ser el hombre que iba a llevar a Jim Crockett Promotions al siguiente nivel, alguien que nunca acabó siendo campeón del mundo debido a un infausto accidente de coche. Luis, buenas noches. Hoy es un programa intenso el que tenemos que hablar de Dark Side of the Ring. Sí, un programa intenso y nunca mejor dicho Dark, porque hoy hablamos de Magnum TA y la semana que viene. Bueno, no sé si vamos a publicarlo la semana que viene o cuándo planeas publicarlo, Tom. El Pero plan siguiente. es publicar hoy, que se está grabando esto, es decir, viernes el episodio 2 y domingo el episodio 3, así que será dentro de 2 días. Pues dentro de 2 días hablaremos también de algo bastante dark en general, porque hablamos de la familia Graham, que es bastante curiosa, así que varias tragedias siguen a Dark Side of the Ring en estos programas y es bastante curiosete lo que sucede. Para aquellos que no lo conozcáis, Magnum TA es un luchador histórico de los 70-80, principalmente los 80, que estaba previsto que fuese campeón mundial. Es más, ya le habían confirmado que iba a ser campeón mundial. Ese reinado nunca llegaría. ¿Por qué? Por un accidente. Pero empecemos por el principio. WrestleMania existe. Starrcade existe. Vincent Kennedy McMahon controla WWF y está haciendo una expansión a nivel internacional. Lo único que se interpone en su camino es Jim Crockett Promotions, una empresa que es cierto que tiene mucho talento y que sobre todo tiene mucho espíritu, ya que al final esa es la gran esperanza. Ellos querían pelear, ellos querían enfrentarse a Vince. Evidentemente había muchísimo talento en el roster. Estaba, por ejemplo, Dusty, estaba, por ejemplo, Garvin, estaba, por ejemplo, Ric Flair, estaban los Road Warriors, había mucho nivel. Para este documental hablarán David Crockett, el hijo de Jim Crockett Jr., el propio Magnum y también varios luchadores. Básicamente Magnum TA no sabía pelear, pero en noveno de instituto se metió en el equipo del Insti de lucha, es decir, de wrestling, y consiguió ganar el campeonato nacional. Luego haría de puertas y de puertas se encontró a Buzz Sawyer. Básicamente Buzz Sawyer le estafó 10.000 pavos porque le prometió que le iba a comprar una licencia de wrestler, que le iba a entrenar, etcétera, etcétera. Le dijo que la licencia costaba 10.000 pavos, según Jim Cornette costaba 10 y básicamente huyó con el dinero. Pero cuando empezó a hablar con otros wrestlers, también lo te que digo, dijeron... hay que ser cutre, porque si cuesta la licencia 10, ¿vale? Al menos comprar la licencia, hijo de puta, que le has perdido 10.000 pavos. Sí, la verdad que sí. ¿Sabes? Está muy bien, no quieres perder el tiempo entrenándole tú, muy bien, le has estafado, pero al menos comprar la licencia, que son 10 pavos, hijo de puta. Es increíble lo que hace ahí de, no, yo me llevo la pasta, y tú dices, eres un cabrón. Pero bueno, tras esto, lo que le explica Jimmy Garvin es que lo tiene que matar. Pero básicamente él se presenta a la casa de Buzz Sawyer y Buzz Sawyer dice que, bueno, que vale, que le entrena. Le llevó 2 horas porque pensaba que iba a hacer el ridículo. Magnum TA, es decir, Terry Allen, funcionó más o menos y le dieron una oportunidad de pelear. Y aquí es donde empieza la leyenda. Porque Magnum TA, un tío con la voz grave, con la voz además rasgada, guapete, con bigotazo, con pelazo, el tío más o menos funciona bien. Le meten a pelear, sale Jake Dave Roberts para hablar, sale también Eddie Graham, lo quieren fichar para Florida. Lo fichan a FCW, Dusty lo boquea muy, muy arriba y Lapter nos dice que quien le da el nombre es André the Giant. Básicamente, André le ve y dice, jaja, te pareces a Tom Selleck, por tanto tendrías que llamarte Magnum TA. Para aquellos que no estéis familiarizados con Tom Selleck, uno de los sex symbols de los 80, bigotazo espectacular y tenía una serie donde hacía de vaquero, por así decirlo, de tipo duro, que era Magnum PA, porque era un policía. Por tanto, ¿cuál fue la decisión? Pues de Magnum PA a Magnum TA. Y ya está. Terry Allen. Y funciona. Es divertido, es gracioso. Bueno, más o menos no va mal. Va a Mid-South y va directamente Tom, de Mid-South en prácticamente. Sí. tengo un problema y es, Terry Allen se llama Terry Allen. Problema, Correcto. automáticamente mi cerebro va al otro Terry famoso del wrestling. Terry Funk. No, Terry Bollea. Hostia. Cierto. Porque automáticamente con el nombre de Terry Allen me viene a la cabeza el nombre de Terry como Hogan. Automáticamente. Ya está, mi comentario. Sí, esa es buena, la verdad. Claro, tenemos aquí a este hombre al cual le firman, pero ¿cuál es el tema? Se casa con su mujer Tamara
la vida duró poco. ¿Por qué? Porque básicamente le hacen una estrella del wrestling en los 80. Básicamente se zumaba todo lo que se movía. Dicho por él, no estoy siendo yo aquí un exagerado, a todo lo que se movía. Y claro, pues eso provoca un problema. Pero, Luis, vamos a hablar de la gran rivalidad que tendría, la cual le definiría, que es la rivalidad con Nikita Koloff. Básicamente, Nikita Koloff es soviético, Magnum es el sueño americano. Koloff se coloca 3-0 dominándole, en plan un poco Rocky. Consigue sobrevivir Magnum con un roll-up el 3-1, sorprendiéndole con un 3-2 y finalmente un 3-3, pero en el séptimo combate gana Koloff. El plan finalmente es que, como las grandes estrellas están desapareciendo y Koloff se ha ido a Estados Unidos, se ha ido a Japón, perdón, que el enfrentamiento sea Flair contra Magnum por el título. Luis, antes de esto, uno, la rivalidad contra Koloff es literalmente Rocky, pero perdiendo el último combate. Dos, Sí. Magnum TA era una absoluta exageración como volvía de loco a la gente, ¿eh? Sí, o sea, con las imágenes que hay de archivo en Dark Side of the Ring, ves que la gente se vuelve absolutamente loca por él. Creo que una cosa graciosa que cuentan durante la esta es ver cómo tenía muchos problemas al principio para definir su personaje y cada semana salía de una manera diferente, hasta que un día le vieron por la calle con su Harley Davidson y dijeron, vale, entra así. Y lo petó. Bueno, en realidad no, simplemente llevaba la chaqueta de cuero de la Harley Davidson para petarlo. Y la rivalidad es bastante interesante, tal y como la cuentan, en todo el sentido de la historia del personaje. O sea, la historia del. No es la palabra ahora. La historia. Sí, exactamente. La historia de entre ellos, la rivalidad. Creo que incluso luego hablaremos de cómo evoluciona esa historia, que incluso ese giro de cómo evoluciona es aún más espectacular, la verdad. O hay un par de anécdotas con este tema que son bastante curiosas. Y eso, aquí está Magnum TA, que está a punto de convertirse en campeón mundial, encima con el Big Goal. Era con el Big Goal, ¿no? Sí, era con el Big Goal. Y sucede lo que sucede. Que por cierto, durante el documental se habla del 10 pounds. Voy a confirmarlo, pero creo que el 10 pounds ya estaba fuera. Es decir, el 10 pounds se usa previamente. Aquí ya estamos en el Big Bell, pero voy a confirmarlo por si acaso. Era el Big Bell, lo que pasa es que lo llaman Big Goal. Correcto. Es más, quien lo hace debutar es justo Ric Flair en este reinado. Sí, o sea, yo lo sé porque una de las imágenes de estas que, o sea, una de las cosas que suele hacer Dark Side of the Ring es como con medio sombras recrean imágenes de los momentos, y ahora hablaremos de ello, de cuando Magnum TA está en el hospital. Una de las imágenes que recrean es Ric Flair poniéndole el título grande en el hombro, en el hospital. Por eso lo tengo asociado que es el Big Goal. Que por cierto, estamos hablando de que estamos en el 86. Ric Flair lleva en un reinado mundial de 2 años. Para que a todos nos quede claro. 2 años de reinado, ¿eh? Ya veremos qué es lo que ocurre. Evidentemente, esos 2 años, wow, cómo mola, wow, qué control, wow, qué tal. Pero necesitan a alguien heel. Es más, Dusty Rhodes se ha quitado el título, lo ha vuelto a recuperar Ric Flair. Y ahora el plan es que se lo quite un verdadero face joven y de talento. Va a ser evidentemente Magnum. Antes de esto deciden darle un pequeño feudo con Ron Garvin. Garvin, que era amigo suyo, para acondicionarle, etcétera, etcétera. El combate nunca se da. Iba a ser un combate bastante interesante, que iba a ganar Magnum, pero, y lo explica el propio Magnum TA, básicamente empieza a caer un diluvio cuando él va conduciendo demasiado rápido, él mismo lo reconoce, y en una curva hay un charco, hace aquaplaning, directamente contra un muro. Bueno, contra un poste telefónico. Revienta el poste telefónico en dos, imagina la velocidad a la que iba. Sí, Luis. Sí, una pequeña cosa. O sea, Magnum TA explica que va más rápido de lo que debe, pero dice él que conoce esa calle y sabe perfectamente lo que tiene que hacer para arreglar, o sea, tiene como una especie de bache o algo así, habla de una imperfección en la carretera, pero que él la conocía y que sabía lo que tenía que hacer para esquivarla y arreglarla. Problema, la lluvia es lo que le complica todo. Cuando hace el giro que suele hacer para arreglarla, en lugar de arreglarlo, lo que provoca es todo lo contrario y provoca lo que provoca con el accidente que tiene. Correcto. Es una desgracia bastante, bastante triste, pero el problema es ese, claro, se te va el coche, accidente, y se queda con el poste estampado. Hace la demanda de levantarse 2 veces, no lo consigue, llegan los paramédicos, le intentan sacar, parece que lo van a sacar de normal, ven que no, y finalmente tienen que sacarle en ambulancia, la mujer va detrás y durante 30 días se queda en el hospital muy, muy jodido. Es más, había rumores de que podría morirse, finalmente se muere, obviamente, y tenemos también pues los comentarios de su familia. ¿Cuál es el tema de su familia? Bueno,
recibe llamadas, va muchísima gente a visitarle, se hacen vigilias. Los luchadores heel, recordemos que no pueden ir al hospital por el tema, ya lo sabéis, del kayfabe. Entonces lo que hicieron fue, con un colega suyo que era Poli, ir de medianoche, colarse en el hospital para mostrarle sus respetos. El propio Flair le da el título de campeón que hubiera ganado y le dice que le va a dar luego el Real cuando pueda volver a pelear. Magnum, tras 30 días, sale del hospital. ¿Cómo sale? Sale tetrapléjico. Es más, Magnum TA actualmente sigue tetrapléjico, es una persona que tiene esa incapacidad. El pavo, aunque sea tetrapléjico, sigue conduciendo, sigue andando, ahora vamos a explicar cómo, pero la verdad es que muchísima valentía. Evidentemente, ¿cuál fue el problema? Te pasa esto y tu mujer te deja. ¿Por qué? Sale del hospital, ¿vale? Llega a casa y se le ocurre una idea, en mi opinión, brillantísima, contarle a la mujer cómo se follaba a otras mujeres cuando estaba bien, que evidentemente la mujer estalla y lo manda a la mierda. El problema también viene a nivel wrestling. Crockett no sabe qué hacer, literalmente no sabe qué hacer. Dusty y él intentan hablar con Nikita Koloff y lo que le dicen es: tienes que ser face. Ya está, como sea. Bill Apter va a hablar con Magnum y básicamente nos venden una historia en donde Koloff es el face porque lloró cuando vio la lesión de su enemigo. Al final es un hombre, al final es alguien que quiere ganar, etcétera, etcétera. Magnum vuelve en Baltimore andando con una muleta totalmente cojo, con el brazo en cabestrillo, etcétera, etcétera. Es lo máximo que puede andar. Es decir, Magnum TA no tiene opción de andar ahora mismo de forma regular. Deja el ring y, claro, todo el mundo ve dónde quiere colocarse. Primero, como comentáis, está junto a Shabon, no funciona. Su mujer, Tamara Howell, se divorcia de él. Jim Crockett se hunde. Es comprada por WCW. Y aquí es donde llega el problema. Él dejó el negocio, él se casó con Courtney Blanchard, sí, actualmente es el padrastro de la archiconocida Tessa, por no decir otra palabra, y aquí es donde se basa el documental y donde se basa todo, y es lo que Cornette dice 8 millones de veces, lo ha dicho siempre, y es una de las pocas veces que estoy de acuerdo con Cornette, que el mayor what if de la historia de este deporte no es si WrestleMania colapsa, es si Magnum TA es capaz de pelear, es decir, si no tiene el accidente. Luis, es una historia triste, honestamente. Es una historia de un gran wrestler, es una historia que tiene una moraleja relativamente positiva en el sentido de que Magnum TA no es de estas personas que el wrestling le han dejado afectada mentalmente, pero evidentemente no es una historia bonita porque es un final que no se merecía. Claro, es un final. No es que creo que lo mejor de esto es que no es un final triste. O sea, porque dentro de la tristeza del accidente que sufre y que su carrera no puede despuntar por el accidente que sufre, como final, o sea, él es un hombre feliz, él mismo se entregó, creo que lo dice, que se entregó con la misma pasión con la que se entregaba al wrestling a su trabajo, que ahora mismo no me acuerdo, creo que lo menciona, pero no me acuerdo a qué se dedica después, y que le va bien en la vida. Es cierto que, obviamente, después de un tipo de accidente de esa gravedad, tiene limitado su movimiento, de hecho utiliza, no te diría que es una silla de ruedas, sino que es más bien un scooter para mantener la altura y tal, pero que está bastante, o sea, dentro de lo malo, Magnum TA está relativamente bien, por lo que tanto no es una historia triste, o sea, es más el what if de, como dijo Cornette, qué habría pasado si Magnum TA hubiese seguido. Y de hecho, por ejemplo, otra cosa que vamos a hablar, que hablaremos también hoy, es el otro what if que también se menciona, perdón, que hablaremos el domingo, es el otro what if que se menciona en este programa, que es el what if de qué hubiese pasado si un determinado Graham hubiese negociado con Vince porque se llevaba bien con todos los Graham, con todos los McMahon. Pero eso, es bastante curioso, la verdad. A ver, es que al final lo de Magnum TA hay mucha gente que lo considera exageración, sobre todo aquellos que no lo hemos vivido, pero a mí se me hace muy raro el cómo todo el mundo habla de cómo él era el hombre. Es decir, como Magnum TA podía pelear. Y es cierto lo que decías tú de que los dos eran Terry, tanto él como Hogan, pero ostras, es que estaba muy, muy over. ¿Tú crees que hubiera sido posible, no voy a decir ganar la guerra porque eso es imposible, pero que Jim Crockett no hubiera desaparecido? Porque a mí, el final, y tal y como lo dice nuestro amigo Cornette, amigo, entiéndase con cierta ironía, la sensación que me deja es que Cornette está convencido de que hubieran podido no usar a WCW y a Ted Turner si hubiera conseguido aguantar él. Yo creo que no. Por muy over que estuviese. Al final, el what if es más en el sentido, yo creo, de qué hubiese pasado con Magnum TA en general en su carrera. Porque no creo que hubiese conseguido aguantar solo por tener a Magnum TA. O sea, tampoco es. No sé, es complicado explicarlo. Pero no lo A veo, ver, que no es lo veo como cierto, tan clave, ¿sabes?
Es cierto, y aquí voy a hacer yo un esto que tiene en parte razón Cornet, seguramente, y cuando digo seguramente estoy prácticamente convencido, es cierto que una rivalidad con Ric Flair hubiera vendido mucho más que la Koloff contra Flair, que Sí, no obviamente. salió mal, pero claro, Magnum TA era el héroe americano Claro, y Ric pero, Flair o el sea, capullo arrogante. creo que al final mi duda más no es en torno a eso, sino en torno a que a lo mejor lo que hubiese dado como resultado es que Turner hubiese tenido que pagar más por Jim Crockett Promotions, pero no creo que nada hubiese impedido a Turner hacerse con alguna promoción independiente y gastar billetes, porque al final quería competir con WWE. Sí, eso es verdad. Eso al final también hay que pensarlo. Al final yo creo que la historia de Magnum TA es un poco la mítica esta de no, porque es que yo sabía que era buenísimo, tal que tú dices, a ver, no era mal, no era malo, que nadie me malinterprete, pero tampoco es tan exagerado como le quieren poner algunos, en el Exactamente. sentido de es un what if importante, pero no es un what if tan decisorio. Pero bueno, al final, no sé, yo creo que es una historia que al menos tengo que decir que al menos yo agradezco cómo me lo han contado, porque han sido Sí, no, bastante honestos y mola bastante cómo hablan de Magnum. sí. Es bastante chula. Además, yo sobre todo es que en mi mente Magnum Sí. TA ya había fallecido. Por eso lo veía como una historia mucho más triste. Claro. Es que también hay que pensar que Magnum TA es uno de los pocos luchadores que ha sufrido alguna lesión de este tipo que no ha estado implicado en el negocio. Es decir, sí que apareció un par de veces en WWE y tal, pero ya. No Justo. es, yo qué sé, estoy pensando pues en los propios Graham, que estuvieron en el negocio, Eddie sobre todo, años y años. Es como, Sí. bueno, pues me he lesionado, no quiero seguir, me marcho a mi casa a hacer lo que yo quiero. Y Justo. eso en el mundo del wrestling para mí tiene mucho mérito, Exactamente. honestamente. Pero porque al final es como todo. No es cuestión de. Es una mezcla de amo el wrestling, pero también es una parte de. Es que no tengo nada más en mi vida que puedo hacer. El mayor problema, creo que el mayor problema, esto pasa también con los jugadores de baloncesto, con todo. Tu mayor problema como wrestler es que tienes una carrera muy corta, normalmente, sobre todo antiguamente. Tienes una carrera muy, muy corta y no te planteas el qué voy a hacer cuando me retire. Porque siempre hay, es cierto que siempre hay spots en el mundo del wrestling para todo el mundo, pero ¿qué pasa si no te quieren en el mundo del wrestling? O si no eres capaz de ser entrenador o booker o lo que sea. Es el mismo problema que tienen muchas estrellas de la NBA que viven a un tren de vida enorme y luego no tienen alternativas cuando se han gastado todo, ¿sabes? Ese es el problema de este tipo de profesión, que tienes una vida laboral corta que si no se compensa económicamente o no tienes alternativas, te puede poner en problemas. Al final, es que el mundo del wrestling siempre lo hablamos y siempre es como un sitio muy que depende de ti. Pero, claro, es que vamos a hablar luego de la semana que viene. Pero tú lo ves, valoras qué hace Magnum TA y qué hacen los Graham y dices, la diferencia no es tan grande. Quiero decir, el propio Magnum TA reconoce que era un borracho a límites insospechados. Sí, pero Entonces, es un tema es, o sea, lo de los Graham ya lo hablaremos, pero lo de los Graham para aparte, pero es lo que te digo, es un tema de mentalidad. Magnum T se lesiona y lo que hace es, él mismo lo dice, se plantea su nueva vida con la misma actitud con la que se planteaba su carrera y que es la razón por la que va, porque no le hemos comentado, no creo que no lo hemos comentado y se lo hemos comentado una pasada. Lo que hace Magnum TA es que le dice una persona que dónde vive el hombre que le ha estafado, se planta en la puerta de su casa y le dice, o me entrenas o qué hacemos. Y lo acepta y lo entrena. Y le consigue spots por eso. escúchame, pero es que piénsalo tú. Es decir, ¿tú no le querrías matar? Sí, sí, le querría matar 100%, pero Es decir, no es tanto el, obviamente le querría matar, pero no es tanto eso, sino la actitud de Graham de, aquí hay dos opciones, ¿sabes? No te rindes, o sea, se planta en su casa y le dices, yo te pago para que me entrenes, ¿me vas a entrenar? O si no, ya verás. Pero es la eh, actitud esa de, estaba tan convencido de que quería ser wrestler que hace eso. sí. Y al final, a mí el sentido de este de Magnum TA es todo el rato, toda su historia es como en plan de las cosas no me han ido bien. Porque es verdad, no le han ido bien. Da lo mismo. He disfrutado. He peleado por Exactamente. hacerlo. Tal. Es como, joder, mola mucho.
Mola mucho y no es lo habitual, si te soy honesto. Justo, tiene una muy buena actitud. Sí. Yo creo que al final el cariño que tiene Magnum TA es lógico y es razonable. El What If, como siempre, está un poco sobredimensionado, sobre todo en el sentido de que yo creo que la gente tiene más fe en lo que podría haber sido que en lo que fue, que es lógico, por otro lado, pero me da cierta pena. Y creo que queda algo bastante bonito, si te soy sincero. Sí, queda bastante bonito. Y como hemos dicho Luis y yo, la semana que viene tenemos otra cosita, y es que básicamente el domingo, este mismo domingo, estaremos con Dark Side of the Ring y el lunes estaremos con Lucha Underground. A partir de ahí, el lunes os diremos, porque básicamente tendremos que intentar organizarlo todo bien y va a ser complicado. Así que Luis, te dejo por hoy. Muchísimas gracias por pasarte hoy por el canal. Siempre es un placer, lo sabes. Con esto nos despedimos. Recordad que volveremos mañana, bueno, el domingo, perdón, con más y mejor Dark Side of the Ring. Hasta la próxima.